Hola a todos, reciban un cordial saludo de bienvenida a este foro, donde se abordará el tema Características del orientador educativo, centrándonos en el enfoque de sus dimensiones. Para ello, se encuentran presentes las estudiantes de quinto semestre de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, sede Galeana, al igual que su servidora, Berta Martínez Vázquez, siendo su moderadora en esta ocasión. A continuación, hablándonos de las características del orientador en su dimensión personal, se encuentra mi compañera Briseida Chávez Guadarrama. Adelante, Bris. Gracias, Betty. La personalidad del orientador es de vital importancia para su efectiva intervención. Conocer los motivos que llevan a un individuo a elegir formarse como orientador nos permite reforzar o disuadir algunas actitudes. Para ello debemos saber diferenciar los motivadores funcionales de los disfuncionales. Los primeros, es decir, los motivadores funcionales, capacitan al orientador para la ejecución sana de las actividades propias de su labor. Ejemplos de ello son curiosidad, habilidad natural para escuchar, empatía y comprensión. También el ego estable. Los segundos, es decir, los motivadores disfuncionales, afectan la capacidad de autoevaluación y efectividad del orientador. Ellos serían el conflicto emocional, el aislamiento, deseos de poder o necesidad de amor. Ahora bien, las características de la personalidad del orientador están asociadas a la práctica exitosa y pueden ser estabilidad, armonía, constancia, flexibilidad, conocimiento de sí mismo, paciencia, amabilidad, objetividad y empatía. Como una segunda dimensión que nos acerca a las características del orientador, está la identidad profesional. Para ello, nos ilustrará Ana Isabel Ríos Eustaquio. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Como primer característica es que debe existir un crecimiento personal en congruencia con el perfil de la profesión del orientador, a partir de experiencias de formación que promuevan y fortalezcan el desarrollo de la sensibilidad del estudiante para dar respuesta competente ante las circunstancias de otros individuos. Una segunda característica de la identidad profesional de los orientadores es su interés por el servicio social a otros, en actividades científicas, humanísticas, literarias y en la persuasión, ya que trabajan con individuos, sus circunstancias y procesos de vida, promoviendo así el desarrollo humano. Por lo tanto, un orientador se forma para proporcionar asistencia profesional en niveles preventivos, dar desarrollo a las personas que lo necesiten. Es por ello que se debe tener una clara identidad profesional que se refleje en su personalidad, su forma de conducirse con otros y sus procesos cognitivos y emocionales, siendo modelos positivos de lo que predican. Excelentes aportes, Anita. Continuando con este foro, mi compañera Azareli Jacqueline Reina Cervantes nos compartirá su aporte en la dimensión ética personal y profesional. Supongo traes datos bastante interesantes. Así es, Betty. Es importante mencionar que el crecimiento y desarrollo ético son indispensables en la formación del orientador, puesto que influyen en los resultados de su intervención estando y en la práctica. Los programas de formación de orientadores deben ofrecer actividades de crecimiento, así como un ambiente de entrenamiento positivo, confiable y confidencial, donde se incentive la adquisición de la capacidad para razonar y conducirse de forma ética. Es necesario que se desarrolle en ellos un sentido crítico para el conocimiento de sí mismos, junto a una comprensión de su dinámica interpersonal, siendo conscientes de su importancia e implicación, y también partícipes de una continua evaluación durante su formación. La dimensión ética personal y profesional es un reto para los orientadores. Ahora me gustaría abrir un paréntesis para mencionar que el enfoque elegido para abordar el tema de este foro toma su base teórica en los aportes de Jorge David Vera, de su escrito Dimensiones de la profesión de orientación
implicaciones para su formación académica. Por último, participando en este foro con la dimensión de habilidades profesionales específicas, Jessica Montserrat Valle López presenta sus aportes a continuación. Tienes la palabra, Monse. Muchas gracias, Betty. Otra de las características del orientador educativo son las habilidades profesionales específicas. Estas constan de condiciones profesionales visibles y deseables para un ejercicio competente y saludable de la orientación. Estas se dividen en competencias teóricas y conceptuales y, por otro lado, competencias para la comunicación interpersonal. Estas últimas se dividen en dos: en forma verbal, es decir, cómo se comunica el orientador con los estudiantes o con las personas que orienta, y por otro lado, en forma escrita, es decir, cómo el orientador puede manifestar sus pensamientos mediante la forma de escribir o incluso interpretar lo que otras personas escriben. Mediante esto, el uso del lenguaje también del cuerpo es importante, y entre esto las competencias cognitivas que pueda desarrollar el orientador educativo también es muy importante. Competencias afectivas, es decir, cómo se comunica de una manera afectiva, pero sobre todo asertiva con las personas que orienta. Por otro lado, las competencias para la intervención son otras muy importantes, porque es cómo el orientador va a intervenir en el momento exacto o en el momento pertinente para poder llevar una función adecuada. Y estas pueden ser: en primera, es importante que el orientador se fije en la atención en las conductas del cliente o del paciente, es decir, tiene que saber localizar cuando una persona necesita de su intervención, aunque no se la haya pedido. Por otro lado, habilidades para escuchar activamente y secuencialmente, es decir, que realmente escuche lo que le están diciendo las personas, que no solamente las oiga, sino que pueda escucharlas y sobre todo tratar de comprenderlas. Por otro lado, el manejo de las 5 fases de la entrevista en la orientación, y las habilidades intermedias, es decir, cómo va a intervenir, cómo va a llevar a cabo este proceso. Por otro lado, las habilidades de influir, cómo él puede hacer que las personas realmente puedan hacerle caso, puedan hacer una influencia sobre todo positiva para las personas con las que se está comunicando. Y por último, las habilidades integrativas, es cómo va a lograr integrar a estos pacientes, a estos estudiantes en la forma en que ellos se tengan que integrar a la tarea educativa, si es que no lo logran hacer de manera genuina o de manera que no tenga que necesitar ayuda. A muchas personas les cuesta mucho trabajo integrarse, entonces es ahí cuando el orientador entra en función. Y pues sería todo, Betty, te cedo la palabra nuevamente. Como hemos podido escuchar, cada una de las dimensiones presentan aspectos que resultan relevantes para poder identificar cuáles son esas características que debe tener un orientador educativo, desde el aspecto de la personalidad, entendiéndola como parte esencial en el desarrollo de su profesión. De la Mora Ledesma menciona que no se da lo que se sabe, sino lo que se es. Y es por ello que comprender el impacto que tiene nuestra personalidad al momento de orientar a otros es de suma importancia. Justo lo que mencionas, Betty, es algo que me gustaría puntualizar, puesto que las características de la personalidad del orientador antes referidas no deben tomarse como una lista a cumplir, ya que en realidad son componentes de una construcción mucho más compleja. Como menciona Howard Gardner, por ejemplo, cuando aborda la teoría de las inteligencias múltiples y específicamente la intrapersonal, nos hace ver que es indispensable el conocerse a sí mismo y que posteriormente va a verse reflejado ese conocimiento de sí en la interacción efectiva con los otros, de tal manera que se pueda lograr la excelencia en la labor profesional. Por su parte, también Daniel Goleman desglosa de forma muy detallada la inteligencia emocional y la muestra como un conjunto de habilidades que se cultivan en la niñez y a lo largo de la vida, mismas
que abren la puerta para conseguir cosas que a veces el intelecto no logra. Entonces, como el orientador es encargado de formar profesionales dedicados algunos a la orientación, otros a la educación y otros más a diversas actividades, es crucial que la personalidad de éste pueda ser pulida constantemente para dar a la sociedad un aporte benéfico. Ahora bien, si hablamos de aquello que debe distinguir característicamente al orientador, es su identidad profesional, puesto que se trata de apropiarse de su profesión como parte de su ser. Imaginemos por un momento que alguien que escogió ser un orientador educativo de forma profesional jamás se visualizó de esa manera, y más grave aún, ni siquiera le resulta agradable socializar y empatizar con el otro. ¡Qué tremendo! Por ello es importante que aquel que decide ejercer tan humanitaria profesión se identifique en concordancia con lo que su profesión predica de sí. ¿Y qué de la ética personal y profesional? Pudiese resultar delicado para aquellos a quienes les resulta complicado ser congruentes para que su vida personal y profesional se conduzcan rectamente, sobre todo al momento de intervenir dentro de su campo. Pero justo en este punto es sumamente imprescindible que quien se desempeña como orientador educativo se destaque y caracterice por la ética que muestre en su proceder. Hemos señalado a lo largo de este foro características en cuanto a la personalidad, identidad profesional, ética personal y profesional. Ahora, por último pero no menos importante, recapitulemos en torno a las habilidades profesionales específicas. Si bien el factor personal es importante, el factor cognitivo también lo es. La preparación académica es necesaria cuando se busca ser competente para el desarrollo de la profesión tan ya mencionada en este foro. No ayudaría a tener las mejores intenciones de salvar vidas manejando una gran maquinaria, por ejemplo, si no se sabe cómo hacerlo. Las buenas intenciones no bastarían. De la misma manera, quien desea contribuir a la mejora de la sociedad dentro del campo de la orientación educativa, debe estar capacitado y habilitado para poder hacerlo, contando con las características que previamente mis compañeras han mencionado en sus aportes a este foro. Es así que concluimos, no sin antes mencionar que no se trata solo de conocer las características del orientador, sino de reflexionar si se ha decidido tomar este curso profesional en la vida, que es preciso poner en práctica lo que hoy hemos aprendido. Palabras más acción. Hasta la próxima.